correo. Para mí que está mal lo que está viendo el correo de invitación. Bueno, yo no sé cómo mandarlo ahí en el grupo. Si alguien lo tiene, ¿se lo pueden facilitar? Por favor. Se lo están pidiendo. Te lo piden, a ver, Hoy creo que ya se los pasaron. Pues yo no tengo WhatsApp web como para pasarlo. bueno chicos, empezamos con las dudas, empezamos, ya le damos comienzo. Acuérdense que vamos a trabajar la unidad 1. No, 1 no, la unidad 2. Sí. Un segundo, chicos, que. Hola. Hola. Te Bueno, escuchamos, ¿eh? bueno, bien. Ahí con eco me parece ahí. Bueno, espero las preguntas. Es acerca de. Sí, voy a sacar. Un segundo. Bueno, listo, estoy preparado ya. Bueno. Hola. Sí, Yo te quería consultar sobre la técnica del chiste porque no me quedó muy claro. En principio no me parecieron muchos chistes que digamos, ¿no? No sé si más adelante o en alguna otra parte lo volveremos a ver. Pero en realidad lo de la técnica, él habla de un desplazamiento, como que es, no es por la expresión literal, sino que depende de la hilación del pensamiento. O sea que según como, y que a veces está dado más en la respuesta que en la pregunta, ¿puede ser? O porque la verdad es que eso sí, me costó un poco. está muy bien la pregunta, Cintia, porque Freud se pregunta acerca del efecto gracioso del chiste. Dice, ¿qué es lo que causa gracia en un chiste? Entonces llega a la conclusión que lo chistoso no es una idea en sí, o ni siquiera es la idea que expresa el chiste, sino que lo chistoso, y ahí vemos la relación con las formaciones del inconsciente, el efecto cómico, lo gracioso, se debe a lo que él llama la técnica del chiste. Entonces, para eso tiene los ejemplos, ¿no? Y explica este ejemplo familionario que, bueno, es medio, no es un gran chiste, no parece tan gracioso de entrada. Está también una serie de chistes judíos que Freud ahí relata. Y a ver que hay gente afuera, me parece. No, están todos. Hasta ahí me seguí, Cintia, la Sí, respuesta. sí, no eran muy buenos escribiendo los chistes, evidentemente, o no sé si los chistes eran así básicamente en esa época, pero yo no Claro, encontraba bueno, dónde está el chiste, digo, lo voy a preguntar a Francisco, bueno, explícame Francisco, ¿cuál es el chiste? parece el chiste de ¿Cuál es el- familionario, ¿no? Sí, de ese y bueno, el de principio, que no, medio, el primero muy enredado, ¿Cuál? pero cuando arranca, eh, que hace una, em,
que dice que lo trató como de la familia y en realidad era, Familionario, sí, sí. Ese ah, es bueno, Cintias. ese, está bien. Después lo Sí, retoma, sí, por después lo eso, esa es la retoma. confusión, sí. Pero fíjense, la palabra, vamos a detenernos un poco en la palabra familionario, que es la palabra que produce el efecto chistoso según Freud. Este chiste Freud lo extrae de un libro de un autor sumamente conocido de la época, que está dentro de un libro, el relato, es decir, que es un chiste dentro de una novela, y la palabra familionario es una palabra que no existe en el código, no existe en el diccionario. Claro, como un Sin embargo, neologismo. es un neologismo, exactamente, Cintia, perfecto. Es un neologismo que, eh, que, bueno, está compuesto de dos palabras en este caso, familia y millonario. Ustedes quizás conocen otras palabras que sean de este estilo, porque es muy usado en marketing, por ejemplo, ¿no? Usar dos palabras para indicar un mayor significado a lo que se quiere decir. Por ejemplo, California, para promocionar el verano en California, hablaba de Californication, ¿no? Como dando a entender que en California la vas a pasar bien, que es un lugar de verano. Y usa ahí la unión de dos palabras. Son neologismos que en sí mismos no significan nada, pero que en el caso de familionario, en el contexto donde está y en el momento en que es dicha la palabra, produciría un efecto gracioso. Si bien es una novela, la novela, dentro de la novela ahí hay un diálogo, ¿no? Es como si la persona que dice la palabra familionario se hubiera equivocado. No es que él quiso decir esa palabra, le salió. Eso hay que entenderlo porque como que le da un contexto de realidad. Es una persona que se quiso mandar la parte y hablando de un millonario, él dice que esa persona lo trató de manera completamente familionaria. Y ahí se equivoca, no quiso decir familionaria. Él lo que quiso decir es de un modo familiar, tal como tratan los millonarios solo a personas elegidas, digamos. Es decir, que él se estaba mandando la parte, se quería mandar la parte que estuvo al lado de un millonario y que fue tratado de un modo familiar, como se tratan entre millonarios, y en vez de decir todo eso, hay una compresión de lo que él quiso decir, lo achicó y le salió familionario. Entonces, eh, qué sé yo, es como si alguien se sentara al lado de Macri y se vanagloriara de que fue tratada, esa persona que fue tratado como un igual, ¿no? Como si fuéramos un igual. El personaje en cuestión es un personaje que claramente no daba con el target de millonario, con lo cual a la vista de todos produce el efecto chistoso, que más bien patético, ¿no? De alguien que se quiso mandar la parte entonces la idea en sí, dice Freud, no es gracioso. Si él hubiera dicho la frase completa, estuve sentado al lado de Macri, me trató como uno de ellos, como de una manera totalmente familiar, tal como hacen los millonarios, nada, es algo que está diciendo que está sujeto a lo que cada uno piense de lo que esa persona habla. Pero cuando dice, me trató de un modo totalmente familionario, ahí se supone que la gente que está ahí entiende esa compresión del lenguaje y eso produce el efecto chistoso. Porque si no se entendiera esa palabra, como la unión de esas dos, es como un fallido o es un neologismo, como decía Cintia, que nada significa, entonces pasa inadvertido y no produce el efecto gracioso. En sí es un chiste complejo, ¿no? Porque hay que entender el contexto donde se produce el chiste y de ahí tratar de entender el efecto gracioso
casi patético de la persona que lo dice. Freud lo que dice con respecto al chiste es que lo que causa el efecto gracioso es la técnica. Acá la técnica empleada es la condensación. Piensen que Freud está trabajando, que las leyes del inconsciente son desplazamiento y condensación. Ya vimos Signorelli, en donde ahí se destaca el desplazamiento, y en Familionario se destaca la condensación. La condensación es la unión de dos elementos, en este caso, ¿no? En Familionario, la unión de dos elementos en uno solo. Familiar y millonario en una sola palabra. Eso lo permite algo que está facilitado por la materialidad del lenguaje, dado que la palabra familia y millonario comparten determinadas letras que permiten esa unión y entonces facilitan esta condensación. Sin esa facilitación que da la materialidad del lenguaje no se podría haber hecho esa comprensión, esa cosa compacta que produce la palabra familionario. Bueno, para entender el efecto gracioso hay que ir un poco al contexto y entender esto que les dije, y que tiene una cuestión también con la vida del autor, porque el autor en realidad eh, es medio autobiográfico, ¿no? En el sentido de que él también pasó por una situación así, no fue reconocido por su familia millonaria y una serie de cuestiones que puede uno asociar con respecto a ese chiste. También Ah, está el chiste, perfecto, o sea, te venía con algo más. venía con algo más. Sí. Siempre hay algo más ahí, sí. Bueno, pero lo que quiere mostrar Freud con la técnica del chiste familionario es la condensación. Las leyes del inconsciente son condensación y desplazamiento, y para Freud lo que produce el chiste es una de estas dos técnicas. Por ejemplo, hay otros chistes, ¿no? Los chistes de judíos que Freud relata ahí, el de salmón con mayonesa, o el de has tomado un baño, por ejemplo, ¿no? Ah, Hay sí, dos, ese. Sí, sí, es ese. ese es muy cómico, ¿no? ¿Se Sí, entiende ese se ese? entiende más, sí, sí, se entiende más. El otro es como más, hay una cuestión que hace una distinción entre el cinismo, ¿no? Porque es como Sí, casi lo que uno llamaría, no sé si lo estoy intentando, o sea, lo interpreté mal o qué, pero es como el uso, el doble significado o un doble sentido a las palabras y como vos direccionás eso, ¿no? Pero en ese caso claro, sería voluntario, a diferencia de lo que pasó con Familionario. exactamente, sí. En el caso del familionario, eh, es como si fuera un fallido, pero es un fallido que produce un chiste. En el salmón con mayonesa, Freud dice, estamos al borde del cinismo, porque bueno, es la situación de un hombre que le pidió plata a otro y a la noche se encuentran en el mejor restaurante, y este hombre que le pidió la plata estaba pidiendo un plato carísimo. Entonces va el que le prestó y le dice, che, pero qué raro, me pediste plata y venís acá a comer salmón con mayonesa. Y entonces este hombre le contesta diciendo, bueno, cuando no tengo plata no puedo comer salmón con mayonesa, cuando tengo, pues lo como. Como diciendo, una cuestión medio cínica que daría, en el sentido de que lo que le estaba preguntando el otro era, no me pidas plata para esto. Si me pedís plata, supongo que es para algo que es más necesario. Ahí estaría la cuestión medio cínica. El chiste de has tomado un baño es un chiste que tiene más elementos para analizar en función de lo que queremos mostrar en la cátedra. Porque es el encuentro de dos judíos que tenían fama, según Freud, de dos lugares donde tenían fama de o ladrones o sucios. Entonces se encuentran estos dos judíos y uno le dice al otro, ¿has tomado un baño? Es decir, lo estaba tratando de sucio, ¿no? Y el segundo responde, ¿por qué? Falta uno, como diciendo, se lo robaron. Es decir, Sí, sí, está bueno. evitando la respuesta, no está contestando a si es sucio o no. Es interesante eso porque es un recurso subjetivo a veces para evitar una confrontación, ¿no? Podría haberse enojado, ofendido,
pero elige desplazar el sentido hacia otro lugar, con lo cual evita el significado violento, que era sos un sucio, y al desplazarlo, lo desplaza para el lado de falta uno, que se lo robaron. Entonces, lo que dice Freud es que acá lo que posibilita el chiste es que el primero le pregunta, ¿has tomado un baño? ¿Has tomado? El has tomado tiene una doble significación, si se bañó o si se agarró un baño. Si se le hubiera preguntado de otra manera, no hubiera podido utilizar este recurso el segundo judío, porque si le decía, che, ¿te bañaste? Y no hay mucha salida, por lo menos no para el lado del robo de un baño. Entonces, ahí Freud marca que el desplazamiento de sentido posibilita el chiste. Así que bueno, estas serían las dos técnicas, desplazamiento y condensación. Y lo que muestra Freud es que no, los chistes no es que sean inteligentes en el sentido de que expresan una idea muy compleja, ni mucho menos. Que cualquier chiste, por más tonto que sea, produce el efecto gracioso porque se utiliza una de estas técnicas. Y Freud descubre ahí, en estas técnicas, descubre ahí las leyes del inconsciente que él venía trabajando en el síntoma. En algún momento Freud tuvo que decir que el síntoma de la histérica, si bien era ingenioso, no por ingenioso, era una simulación de la histérica, pero eran muy ingeniosos, como los chistes. Entonces eso es lo importante del chiste para Freud. Perfecto, gracias. De nada, Cintia. Chicos, otra pregunta. Profe, otra pregunta. Mariana. Eh, sí, cuando dice que de todas las formaciones del inconsciente el chiste es el único que produce una ganancia de placer, Muy bueno. eh, ¿cómo se puede contraponer esto con el síntoma si al síntoma lo estoy tomando como al disfrazar un efecto displacentero, no está ganando también ahí placer? No sé si me explico. Sí, sí. Vos estás pensando si no hay ganancia de placer en el síntoma. Claro, Está bien. A ver, en este momento, Freud lo que piensa es que, por ejemplo, en el caso Signorelli, Freud quiere evocar una palabra y no puede. Ese no puede es sentido como un menos. Es decir, más queda como algo que no salió, que no se expresó, aparecen sustitutos que no conforman, con lo cual nos queda como una sensación, una carga de energía ahí que no se vehiculizó hacia afuera. Para Freud el síntoma tiene esta lógica también, ¿no? De algo que no hizo catarsis, que no salió. En cambio en el chiste hay, no hay algo que quedó estrangulado, algo que quedó, no que hay algo que se expresa. Lo que, por eso, y libera, es algo liberador, porque el chiste produce el efecto de risa, que es liberador. Entonces está pensando ganancia de placer en el sentido de lo liberador. Y cosa que no sucede con el síntoma, y cosa que no sucede con el no recordar un nombre, o tampoco nos sucede con el sueño, cuando nos despertamos y no sabemos qué significa y nos quedamos pensando. Entonces, de ahí marca esa diferencia.
Después se va a complejizar el tema de la ganancia de placer, pero en este momento, para mí, es esto. En el chiste se expresa algo, sale hacia afuera, es un efecto liberador, hay una ganancia de placer, en cambio el síntoma y en el no recordar hay algo que no se expresa, que no sale, que queda estrangulado. No sé si está bien, Mariana, Sí, muchas pero gracias, profesor. muy buenas las dos preguntas. Gracias. De Signorelli, buena pregunta. ¿Se entendió? Es importante. Tanto estas formaciones después las vamos a usar de referencia en clases posteriores. Sí, yo no sé si en realidad A ver, lo que entendí, no sé si está del todo bien, eso es más que una pregunta en particular. Sí, Salud. gracias. O sea que cuando, no en todos los casos creo que él aclara, ¿no? Cuando hay olvidos, pero en este que él toma como su ejemplo, eh, dice que como que lo que se pretende recordar, ¿sí? Es lo que se olvida y aquello de lo que uno no se quiere acordar es lo que finalmente termina expresándose, ¿no? Eso por una parte. Y que él hace referencia, si no me equivoco, o sea, ahí habla de la represión, justamente. Cierro la ventana porque está pasando el camión de basura y están a los gritos. Eh, y bueno, como que eso es lo básico y para dos condiciones, después habla como que dos condiciones para hacerlo consciente. Habla de la atención y de la condición del material psíquico. Eso, Sí. no sé, la condición interna, ¿no? En cuanto a atención, ¿qué es un esfuerzo voluntario también por recordar o en realidad ahí se refiere a la atención como una especie de no sé si sería reflexión, pero para poder, digamos, llegar a esto que él arribó? Porque ahí A no ver, sé si habla en general. sí, Sí, varios puntos dijiste, Cintia. Uno es que él se olvida la palabra Signorelli, pero en sí mismo no era lo que le producía problema la palabra Signorelli. No, no era, exacto, exacto. claro, lo que Freud dice es más específicamente que cae bajo la represión es Signor, porque Signor es lo que está asociado a las ideas de sexualidad y muerte. Claro, que De es lo que no hecho, quería hablar con un extraño, aparentemente. Yo no sé si no quería hablar con un extraño o no quería hablar en general de eso, ¿no? Pero las dos cosas, justamente, las dos cosas. quería Claro, evitarlo. al querer evitarlo con un extraño, porque no quería que lo acusen a Freud de pansexualista, en realidad también estaba evitando recordar lo que no quería recordar, que era la muerte del amigo antes del viaje, que era un amigo paciente que él tenía que se suicida cuando le diagnostican una perturbación sexual que no se iba a curar, lo cual eso impactó a Freud. Es decir, la palabra signorelli en sí no es lo que Freud le hace problema, pero Freud dice algo muy interesante de entrada. Dice, si entre Signorelli y Botticelli y Voltrafio, que es lo que a él le viene en la mente, hay conexión, para él eso significa que, que hay un trabajo del inconsciente que desplazó, por algún motivo, en vez de recordar Signorelli, a Botticelli y Voltrafio. Ese desplazamiento, si hay conexión, para Freud, está demostrado que hay un trabajo inconsciente que el yo no se percató. Ese sería el enlace, la asociación entre... Sí, la asociación extrínseca me parece que dice que Bueno, esto se de la trabaja. asociación extrínseca es muy importante. Ya lo vimos con has tomado un baño. Has tomado un baño, hay asociación extrínseca porque es has tomado lo que posibilita el desplazamiento. Si le hubiera dicho te bañaste, era imposible
producir ese desplazamiento. Entonces, depende de la materialidad propia del lenguaje, porque es en definitiva la materialidad con la cual dispone el inconsciente para producir sus conexiones, sus nexos. En el caso de Signorelli, Botticelli y Boltraffio, las conexiones son largas, porque es todo lo que el Freud habla de que el Trafoi recibió la noticia del amigo que se suicidó y aparece Boltraffio, y dice, qué llamativo, Trafoi, Boltraffio, que era un pintor que él apenas lo conocía y por qué iba a recordar a Boltraffio. Y Botticelli, lo que tiene en común con Signorelli es el Eli que muestra que de Signorelli lo que le resultó complicado evocar era Signor. El Eli quedó consciente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se desplaza de Signor a al Bo, digamos, al Bo de Botticelli y de Boltraffio? Ese es lo que Freud, para él, le da la pauta de que él cree comprender, que encontró una causalidad que le permite entender que la palabra olvidada y las palabras sustitutas están con un nexo lógico, están unidas. Es el mismo nexo lógico que Freud buscaba en el síntoma con lo traumático, ¿no? Es el mismo nexo lógico. Y entonces va a decir que, bueno, aparece todo el tema del Herzegovina y Bosnia, el que de los turcos con los médicos, que cuando hablan de la muerte, que aceptan la muerte, pero no aceptan una vida sin sexualidad, y bueno, todas estas cuestiones, para Freud, que se hablara de los turcos de Bosnia y Herzegovina, es lo que le da esa materialidad, como al igual que has tomado, que le permite en su pensamiento desplazar el signor al Bo, porque signor es her en italiano y es lo que cae bajo la represión. Este es el modo que tiene Freud de demostrar desde el punto de vista lógico el nexo que existe entre la palabra olvidada y las palabras sustitutas. Freud dice, para mí hay nexo, otros podrán discutir, pero dado en el momento en que surgió el olvido, lo que veníamos hablando, todas las palabras que estaban ahí dando vueltas en la conversación, más Trafoi como la ciudad donde yo me enteré que murió mi amigo y que no quise recordar durante el viaje. Todo eso junto le dice a Freud, le permite decir que el olvido de la palabra Signorelli no es un mero olvido. Como dijiste vos, Cintia, de entrada, dice, no todos los olvidos de un nombre propio están causados por una causa inconsciente. No todos, algunos son simples olvidos. Pero, dice Freud, si yo logro demostrar que este olvido está determinado por un inconsciente que lo produce al olvido, estaría demostrando la existencia del inconsciente. Entonces no le importa si son todos, aunque sea alguno, ya les sirve para demostrar que esto existe. Si esto existe, Freud demuestra que lo que él encontró como lógica en los síntomas neuróticos, también lo encuentra en el olvido de nombres propios, también lo encuentra en el chiste y también lo encuentra en el sueño, como lo veremos en las clases que siguen. Entonces la explicación que da Freud es la explicación que le permite encontrar esos nexos. Y el nexo de desplazamiento es los turcos de Bosnia y Herzegovina. El Bo de Botticelli y Boltraffio es un desplazamiento del del signor, que está en la palabra signorelli. Lacan agrega que en signor está el nombre propio de Freud, Sigmund, con lo cual había otro determinante más para este olvido, dado que Freud, en realidad lo que le preocupa, las ideas que le preocupaban, eran su lugar como médico, su nombre propio, porque él era el médico de su amigo y había fallado, se le murió. Es decir, él estaba conmovido en su ser, en su ser médico, en su nombre propio, en su prestigio. Entonces, Freud ahí le agrega un dato más a la interpretación de por qué este olvido.
Entonces, cuando hablamos del material, como no me acuerdo si dijo Ana o alguien, de materialidad, la materialidad es cómo todos estos elementos están ahí presentes, elementos del lenguaje. Y fíjense que el desplazamiento no es un desplazamiento de significación, de sentido. No es que el desplazamiento se produce porque la significación es parecida, sino que lo que se desplaza de un modo distinto. Yo lo compara con un rebus y va a decir que es la materialidad propia del lenguaje. El her se relaciona con el signor por una cuestión de traducción, pero después se va al bo porque la palabra herzegovina, Bosnia, y ahí no hay significación, hay nexos. Perdón, Francisco, se va a cortar, ¿eh? Para que no se te, si quieres que cortemos ahora y retomamos, porque se va a cortar ahora el Zoom. Bueno, cuando se Para que corta no te quede en la volvemos. mitad, claro. Cuando se quede volvemos. Bueno, eso, ¿no? La materialidad propia del lenguaje. Dijimos cosas importantes del tema, ¿no? La materialidad propia del lenguaje, el nexológico, el desplazamiento, son las cuestiones que están ahí en Signorelli. Igual está bueno que diga que no es para todo, porque si no uno empieza a buscar en todos lados qué es lo que... Fundamental. Es Sí, como sí, querer acomodar las cosas siempre y que encajen, ¿no? fundamental.